Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta noche de estudio bíblico. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche con oración. Acuérdense, estamos estudiando el libro de Números. Ahora vamos a estudiar el capítulo 27. Vamos ahora primeramente. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Padre. Bendice tu palabra que va a ser expuesta a través de este estudio, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos prestar atención a tu palabra a través de este estudio de esta noche, Señor, que nosotros no solamente tengamos este conocimiento de atesorarlo, sino también que nosotros podamos llevarlo a la práctica, que estos ejemplos que nosotros veamos que son ejemplos históricos puedan servir también para nuestra vida diaria. Gracias porque tu palabra misma dice que es con el propósito de que es inspirada para que nosotros podamos aprender de ella, es para provechosa para corregir, para que nosotros nos capacitemos y estemos capacitados para toda buena obra. Gracias, bendito Padre. Bendice a cada uno de los que va a estar participando de este estudio, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este capítulo 27 de Números, especialmente del versículos 12 al 23, es la parte donde Josué es asignado como el sucesor de Moisés. Moisés nunca puso un pie en la tierra prometida. Por 40 años él había estado esperando llegar a la tierra prometida y ahora cuando finalmente alcanza la meta no será posible. Dios no le permitió y no aceptó tampoco su súplica. Pero sí recibió la confirmación que el pueblo pasaría a la tierra prometida. Ahora, para Moisés era suficiente estar seguro de que su pueblo entraría a la tierra prometida. Finalmente, su trabajo no había sido en vano. Antes de morir en paz, pudo ver cumplido su trabajo. Sus ojos estaban satisfechos con la alegría de ver por lo menos la tierra prometida, ¿no? Entonces, vamos al relato, ¿no? Primeramente, cuando Dios le anuncia a Moisés de su muerte, que iba a estar ya muy próximo, en los versículos 12 al 14 del capítulo 27 de Números, dice ahí la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: sube acá a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas, sino a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Bueno, esta expresión, tú también serás reunido a tu pueblo. Esto parece implicar la creencia en algún tipo de reunión y comunión familiar después de la muerte. Encontramos nosotros también otros textos en el Antiguo Testamento, en Génesis 25:8. Encontramos como también tanto Abraham, a Ismael, Jacob, Isaac, se dice la misma expresión, ¿verdad? Que fueron reunidos a su pueblo, a su pueblo. En las partes más antiguas del Antiguo Testamento, asume una existencia consciente en el Seol. Note en Génesis 15:15, es Dios mismo hablándole a Abraham. Dios le dice así a Abraham, ¿verdad? Le dice, Génesis 15:15, tú vendrás a tus padres en paz y serás enterrado en una buena vejez. Aquí Dios alude tanto al destino espiritual de Abraham como a su destino físico. Él, su ser espiritual de Abraham, iría a estar con sus antepasados, mientras tanto su cuerpo sería enterrado. Este es el concepto hebreo de lo que es morir. No es un desaparecer, ya no existe en ningún lugar, ¿verdad? No, está hablando, ¿no? de una reunión con sus antepasados.
A Moisés se le dijo por primera vez que moriría antes de llegar a la tierra prometida. Y nosotros encontramos en el relato de Números 20. Ahí fue la primera vez que se le mencionó. Ahora, esta vez se lo repiten, se lo dicen, ¿verdad? Todavía pasaría muchos meses más hasta que Moisés realmente subiera a esa cima de la montaña, a donde él finalmente pues solo iba a divisar la tierra prometida, pero no iba a poder entrar en ella, y ahí era donde iba a morir. Podemos nosotros encontrar el relato de la muerte y sepultura de Moisés. Usted lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 34. Ahí está todo el relato. Dios le dijo aquí, ¿verdad? Esto con el propósito de que Moisés preparara su corazón para ese momento. En otras palabras, le estaba diciendo, bueno, Moisés, prepara tu casa porque pues tú vas a morir, ¿verdad? Vas a reunirte con tus antepasados. Ahora, ¿cómo responde Moisés? ¿Cuál es la respuesta de Moisés ante este anuncio? En los versículos 15 al 17 dice ahí que entonces Moisés respondió a Jehová diciéndole, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Sí, ahí prácticamente Moisés está orando, está haciendo una petición. Y dice, ponga Jehová un varón sobre la congregación. Moisés no está sugiriendo o diciendo quién. Sencillamente está sometiéndose a la voluntad de Dios. Que sea Él quien lo ponga, que sea Jehová quien ponga a este varón, que Él vea. Porque Moisés sabe que Jehová conoce los corazones de las personas. Así es que después de escuchar Moisés sobre su destino venidero, Moisés no trata de disuadir a Dios ni de quejarse tampoco. Su única preocupación parece ser la congregación. Él se preocupa por el pueblo, no se preocupa por sí mismo. Su enfoque como líder está en qué va a pasar con el pueblo, ¿verdad? Y ese tiene que ser el sentir de todo líder. Moisés no empieza a renegar en su condición porque me estás quitando o porque no tienes misericordia. No, sencillamente lo que él pide es pon, ¿verdad?, un varón sobre la congregación. Y el propósito dice ahí, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Sí, ¿por qué? Porque las ovejas sin pastor están en constante peligro. Se enfrentan a escasas provisiones, ¿verdad? Tanto de agua como de comida, y nunca van a ser conducidas a donde deberían de estar. Entonces aquí Moisés vemos que él toma esta actitud de líder y de preocupación por su pueblo, y que es el pueblo de Dios, y dice, ¿verdad?, pon entonces a un varón en esta congregación. Y sí, porque Dios realmente todavía quiere que sus ovejas tengan un pastor. Dios no está dejando a este pueblo sin líder, aunque solamente le anuncia a Moisés que él va a morir, ¿verdad? Que ya no va a estar con el pueblo. Así es que por eso Moisés pide que ponga a alguien para que pueda continuar con el pastoreo en este pueblo. En última instancia, sabemos que el pastor del pueblo de Dios en sí es Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el buen pastor. Esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. En Miqueas capítulo 5 versículos 2 al 4 nosotros encontramos la profecía que habla ahí, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Perdón. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel.
Y luego dice, y Él estará. Y luego aquí viene la expresión cuando dice, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán o será engrandecido hasta los fines de la tierra. Esta es profecía que Jesucristo cumple. Él ha sido el que ha estado pastoreando la congregación de Dios todo el tiempo, espiritualmente, luego lo hizo físicamente y en la actualidad sigue pastoreándola espiritualmente. Esto fue finalmente revelado y cumplido en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros encontramos la expresión que escribió en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 10 versículo 11, la expresión de Jesús cuando dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Está hablando de esta condición que debe tener el pastor. Un sentimiento adicional, y esto es lo que cumple bien el oficio de lo que es ser pastor, que tiene que estar ahí dispuesto incluso a dar su vida por las ovejas. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos también este trabajo de pastor y a la vez maestro, porque sabemos pues que está hablando de personas. Estas ovejas de Dios que son personas necesitan recibir ese alimento espiritual, el conocimiento. Como dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 4. Ahí habla de Jesús como el príncipe de los pastores o el pastor supremo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que los pastores que están entonces en las congregaciones son los pastores auxiliares. ¿Cuál es este trabajo de estos pastores? Bueno, es un trabajo simple porque está hablando de apacentar. Juan capítulo 21 versículos 15 al 17 habla precisamente de eso, que tiene que guiar y traerlas, apacentarlas, ¿no? Porque el Señor le encarga esto a Pedro. Es decir, cuando habla de guiar y dar dirección para que sigan en el camino. ¿Y cuál es ese camino? El camino es Cristo, el camino es Jesús, porque son sus ovejas. Entonces el trabajo del pastor ahora auxiliar, o el segundo, como decía por ahí un hermano, es porque el primero es Cristo, ¿verdad? Es precisamente eso, ¿verdad? Guiar, mantenerla en el camino, en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros al analizar los conceptos de pastor, como en este caso, hablando de Moisés, cómo él se preocupó por la congregación, pese a que le estaban diciendo a él que él ya no iba a seguir viviendo. Él no habla por sí mismo, su preocupación estaba en la congregación de Dios. Esa misma actitud también, y aún mejor, la mostró Jesús. Marcos 6, versículo 34, registra cómo Jesús fue movido por una compasión cuando él vio a la gente que estaban como ovejas sin pastor. O sea, ¿cómo se llama? Esa actitud, ¿verdad? De mostrar el interés por las personas. Moisés estaba mostrando la naturaleza de Jesús cuando tuvo este momento de preocupación. Con más razón ahora los pastores, todo pastor teniendo este ejemplo, debemos mostrar esa compasión e interés por el bienestar de las ovejas de Cristo Jesús. Porque no son nuestras, no es del pastor, no, las ovejas son del Señor. Y podemos entonces ver que estos ejemplos nos sirven ahora a nosotros. Todo aquel que desee ser parte del pastoreo de una iglesia tiene que tener buenas actitudes, ¿verdad? No un golpeador, no un hombre que ame el dinero, sino un hombre que esté realmente interesado, que esté movido, al igual como Jesús fue movido con ese sentimiento
de preocupación, de compasión. Preocupación como la que Moisés mostró y la compasión como la que Jesús mostró. Ahora viene la parte culminante de este capítulo 27 de Números. Sí, es cuando Josué es elegido y recibe la autoridad. Nosotros encontramos entonces ahí en el versículos del 18 al 23, cuando ya Josué es elegido y recibe la autoridad. Dice ahí la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín y Tumín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrá y por el dicho de él entrará. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Bien, aquí ya vemos cómo toma Josué, hijo de Nun, la petición de Moisés de que Jehová pusiera un varón, pues es contestada. Por eso Jehová dice, ¿verdad? Toma Josué, hijo de Nun, varón, y luego dice, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Es lo que se conoce como la imposición de manos, ¿verdad? Hasta este punto, Josué era mayormente conocido por su relación de siervo con Moisés. Usted puede encontrar lo que dice Éxodo 24:13. Ahora, ese tiempo como el humilde siervo de Moisés lo preparó para tomar el liderazgo al que ahora era llamado. ¿Sí? Este líder, ¿verdad? Este líder ahora que se está poniendo, ya había dado pautas de que realmente él quería estar ahí. Pero, ¿cuál era ¿cómo se llama? Sus prioridades. Sus prioridades estaban en ser el siervo de Moisés. Por eso era conocido, porque dice como el humilde siervo de Moisés. ¿Ve? Ahora él es llamado. Él había dado ya pautas. Él había estado trabajando, aunque no tenía un nombramiento, pero él estaba sirviendo ya con Moisés como siervo. Luego Dios dice allí, un hombre en quien está el Espíritu. Desafortunadamente, muchas veces se implica una dicotomía. Dicotomía es una división de conceptos. Esta división de conceptos muy marcada entre lo que el Espíritu en el Antiguo Testamento es y lo que el Espíritu en el Nuevo Testamento es. Pero note aquí, esta expresión cuando dice un hombre en quien está el Espíritu, es decir, el Espíritu ya estaba en él, no fue por la imposición de manos, no fue por la autoridad que Moisés le da, sino que ya estaba el Espíritu en él. En otras palabras, Dios ya se lo había dado. Ahora, volviendo a lo que tiene que ver con la dicotomía, esta división de conceptos en lo que tiene que ver con el Espíritu, cómo se concibe en el Antiguo Testamento y cómo se concibe en el Nuevo Testamento. Hay una distinción en la manera que se usa la palabra Espíritu en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es una forma de aseverar que Jehová actúa en el mundo. Es decir, es obrando Dios a través del Espíritu. Pero en el Nuevo Testamento
el Espíritu está hablando como de una persona, y no de una persona común, sino que de una persona divina. Y viéndolo, por ejemplo, como en el Antiguo Testamento. En Números 24, versículo 2, nosotros ahí leemos el relato cuando dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Aquí, el Espíritu de Dios, o sea, en el hebreo es ruah, o ruah, no sé si lo estoy pronunciando bien, ay, disculpen, pero este término, ¿verdad? Está hablando de una fuerza que cumplía con el propósito de Jehová. Por eso es que en el Antiguo Testamento es una forma de aseverar que Jehová actuaba en el mundo, es decir, con esta fuerza. Pero existen pocas señales que esto fuese algo personal. Es decir, en el monoteísmo del Antiguo Testamento no tiene la connotación de ser persona. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la persona y la personalidad integral del Espíritu ahí son revelados. Y voy a poner 7 puntos donde se pueden mencionar, hay más, pero solamente para mencionar 7. Por ejemplo, puede ser blasfemado, Mateo 12:31. Dice que el Espíritu enseña, Lucas 12:12, Juan 14:26. Dice que también el Espíritu da testimonio de Cristo, Juan 15:26. El Espíritu da convicción de pecado, Juan 16:7 al 15. También dice que guía. 5. Se le llama quién, es decir, como persona, Efesios 1:14. 6. Puede ser contristado, es decir, como que tuviera sentimientos, Efesios 4:30. Pero también puede apagarse, 1 Tesalonicenses 5:19. Sí, y es que la palabra griega para espíritu es pneuma, ¿verdad? Pneuma, es una palabra neutra. Y cuando se refiere al espíritu en el Nuevo Testamento, se usa con frecuencia el adjetivo demostrativo en una forma masculino. Por eso nosotros encontramos en Juan 16, versículo 8. Y ahí dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí cuando dice, cuando Él, hablando del Espíritu Santo, en una forma pues masculino. Luego los versículos 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, y está hablando del poder hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, ¿verdad? Y os hará saber, instruye. Es decir, escucha, habla, instruye. Esté dándole las cualidades de persona. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y luego dice, Él, otra vez hablando en una forma masculina, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Da instrucciones. Bien, sigamos con el relato de Números. Y dice, y puso sobre él sus manos y le dio cargo. Aquí viene ya la imposición de manos. Esta presentación pública y la imposición de manos sobre Josué fue importante. Le hizo saber a toda la nación que Josué ahora era el líder y que la nación debía de esperar seguirlo. Así como habían seguido a Moisés, también tenían que seguir a Josué. Es obvio pues que Dios empoderó tanto a Moisés como a Josué para que también pudieran hacer su voluntad. Y es interesante aquí que, como dije anteriormente, el Espíritu no vino a Josué cuando le impusieron las manos, sino que ya estaba presente en él. Es decir, que Dios es quien da el Espíritu. Ahora Josué se identificó ya como el sucesor de Moisés. En este contexto,
el liderazgo de Moisés pasará entonces a Josué. ¿Por qué? Lo presentaron frente al sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación. También se le menciona que se le iba a impartir la autoridad a la vista de ellos. Y también cuando dice, le pondrás parte de tu dignidad. Está hablando que de esta autoridad que Jehová le había dado a Moisés, también pues la tuviera en este caso Josué. Y luego a fin de que le obedezca a la congregación. Y algo que también tenemos que notar aquí es algo que hay un cambio, digamos, en cierta forma. ¿Por qué? Porque ahora la comunicación, el inquirir de Jehová, ya no iba a ser como Moisés lo había estado haciendo. Ahora aquí se menciona esto del Urín y el Tumín. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, algunos dicen que es como unas piedras que tal vez a lo mejor tenían como el sí, el no. Bueno, esto tenía que hacerlo delante del sacerdote. Ahora Josué tenía que consultarlo mediante estas piedras que el sacerdote tenía, Eleazar, el hijo de Aarón, y así pues poder, ¿cómo se llama? Recibir la respuesta de que Dios tenía para Josué. Aunque se le nombró como sucesor de Moisés, Josué ya no sería semejante a él en el aspecto de que, por ejemplo, a Moisés se conoce de que habló cara a cara con Jehová. Esto no se pasó a Josué, sino que esta dignidad de Moisés que pasa a Josué solamente fue lo necesario para que la nación tuviera este respeto. Pero ahora la comunicación, esa comunicación que había directa con Moisés, esa comunicación que Moisés había disfrutado con Jehová, tiene un cambio diferente. Porque ahora, como resultado, tiene que ser a través del sacerdote. A este sacerdote es a quien se le había confiado el Urín y el Tumín, mediante los cuales este sacerdote podía averiguar entonces cuál era la voluntad divina. Josué ahora tenía que inquirir o preguntar a través de este proceso. Ahora, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo nos habla Dios hoy en día? ¿Está hablando allí como el Urín y el Tumín, como algunos por ahí dicen que tienen unas piedritas que le dicen sí, no, color verde o color rojo, no? Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo habla Dios hoy en día? Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2 dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres, a los profetas, dice que ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y lo ha constituido el heredero de todo y en el quien en sí mismo hizo el universo. Hablando de Cristo. La Biblia pues registra así que Dios ha hablado audiblemente a las personas de muchas veces. La Biblia tiene muchos registros donde Dios ha hablado audiblemente. No hay una razón bíblica por la que Dios no pudiera hablar a una persona audiblemente en la actualidad. No, Dios podría hacerlo si Él quisiera. Con todos los cientos de veces que la Biblia registra que Dios ha hablado, debemos recordar que ocurrieron a lo largo de 4000 años de la historia humana. La voz audible de Dios no es una excepción, no una regla. O sea, es una excepción, ¿verdad? Si Él quiere hablar, lo puede hacer. Si Él no lo hace, no lo va a hacer. Ahora tenemos la Biblia. Ahí están los pensamientos de Dios. Sí, ahí está. Ahí está la voz de Dios. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea la palabra escrita. Póngase en oración. Medite. La voz audible de Dios es una excepción, no es una regla, hermanos. No. Aún en los registros bíblicos de situaciones en las que Dios habla, no siempre está claro si se trata de una voz audible. Hay muchas partes que encontramos nosotros en la Biblia cuando dice, y Dios dijo esto, pero no dice si realmente fue audible, fue una voz interior que escuchó el profeta o el que lo está escribiendo, o sencillamente fue una impresión mental. Finalmente, hermanos, si parece
que algunas veces Dios habla audiblemente a la gente. Resulta altamente improbable que esto ocurra con tanta frecuencia como algunas personas afirman, porque hoy en día a veces hay muchas personas que dicen, Dios me habló y dijo esto, Dios me dijo lo otro, Dios me dijo aquí, Dios me dijo allá, y empiezan a llamar la atención así. De nuevo, aún la Biblia, el que Dios hablara audiblemente era una excepción y no algo común. Si alguien dice que Dios le ha hablado, siempre compare lo que dice, lo que estas personas que dicen que Dios les habla, compárelo con lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque si Dios le hablara hoy, yo pienso que no va a hablar para contradecir su palabra que Él ya ha dicho anteriormente. Sí, la segunda carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, ahí nos confirma y dice que toda la escritura es inspirada de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si hoy en día le viene alguien a usted y le dice, mira, Dios me dio un mensaje para ti, compárelo con la Biblia, porque la Biblia nos dice que es para corregir. Si esto que le está diciendo no va de acuerdo a lo bíblico, tenga mucho cuidado. No sabe de dónde vienen esas expresiones. Por eso nosotros tenemos que comprender de que Dios no se contradice. Lo que Dios ha dicho y que habló con sus profetas en el pasado, finalmente, como leímos en Hebreos, ha hablado a través de Cristo. Cristo a través de los apóstoles, y estos en el Nuevo Testamento que ahora tenemos ha complementado con los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento. Tenemos la Biblia ahora completa. Una Biblia en la cual fue siendo puesta toda junta. Ahora ya podemos tener todos los libros en un solo libro, no como estaban anteriormente en rollos, para que nosotros ahora podamos leer de la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios. Ahí se encuentran las palabras escritas de Dios, y Dios no va a contradecirse nunca. Así que, mis hermanos, este es el estudio de esta noche. Si es primera vez que tú sintonizas este estudio, te sugiero de que te suscribas si quieres, y si pues te gustó el estudio, puedes ponerle un like. Suscríbete para poder recibir las veces que nosotros tenemos estos estudios, y así puedes recibir la notificación cuando nosotros estamos subiendo estos estudios bíblicos. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una noche de mucha bendición. Si ustedes tienen preguntas, pueden enviarme un correo electrónico. Pueden hacer comentarios que con respeto, ¿verdad? Si algo del material no es de lo que tú realmente crees, puedes comentarlo también, ¿verdad? Eres bienvenido a compartir con estos comentarios. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una noche de mucha bendición.